Bueno, yo creo que desde que empecé a dedicarme a la ficción o desde que decidí convertirme en escritor de ficciones, eh, inevitablemente reflexionas sobre por qué te dedicas a eso. Pero tienes toda la razón. Cuando escribí hace unos 15 años, empecé a escribir este pequeño, ahí sí muy breve ensayo de 80 páginas, Leer la mente, que trataba sobre el cerebro y la ficción por primera vez, o sea, cómo funciona nuestro cerebro cuando produce ficciones, cómo funciona nuestro cerebro cuando consume ficciones. Me quedaron pues muchísimas dudas y preguntas ahí también abiertas. Y desde entonces yo siempre pensé que querría en algún momento volver a ese mismo tema de manera más amplia, escribiendo un libro que fuera al mismo tiempo una teoría completa de la ficción y una historia de la ficción. Y eso es lo que hace pues un poco más de 3 años ya me decidí a hacer y el resultado pues son estas 700 páginas de la invención de todas las cosas, que en efecto no podía ser más breve, digamos, una historia completa de la ficción desde el Big Bang o el origen de la humanidad hasta los posibles futuros de la humanidad o hasta el fin del universo, pues entonces necesitaban 700 páginas. Para mí siempre han estado ligadas, ¿no? Lo cuento un poco en el libro. Yo creo que digamos, si encontrar un origen todavía atrás, es a los 12 años viendo el programa de televisión Cosmos de Carl Sagan, que me hizo deslumbrarme y desató mi curiosidad y mi interés por el mundo de la ciencia, pero también por la lectura. Después de ver la serie, fue el primer libro que le pedí a mi padre que me comprara a los 12 años. Entonces, fue el primer libro que leí realmente por gusto. Luego leí todo lo que había de Carl Sagan y luego todo lo que he encontrado de divulgación científica lo he leído siempre hasta el día de hoy. Entonces, eso me marca tanto o tal vez más que la literatura. Entonces, para mí siempre han estado ligadas. Y como no fui científico, aunque lo quise ser durante varios años y finalmente no me dediqué a eso, para mí ha sido como la manera de resarcirme y de vivir una vida de científico que no tuve, escribiendo desde En busca de Klingsor, que es una novela sobre ciencia, hasta este libro que la ciencia ocupa una parte muy importante. Aquí, digamos, me pareció que si iba a escribir una historia de la ficción, algo de ficción debía tener, porque si no habría una contradicción en el sentido. Si todo es ficción, no puede ser que este ensayo no lo sea también en alguna medida. Entonces, este también es un homenaje mío a otro de los libros que más me han impactado en mi vida y que lo recomiendo desde ahora, aunque podré recomendarlo al final de la entrevista, que es Gödel Escher-Bach de Douglas Hofstadter, que es un libro fascinante de ciencia, pero en donde la literatura y el arte también están muy entremezclados, y donde Hofstadter, también en este ensayo maravilloso, incluye unos diálogos entre Aquiles y la tortuga, de la fábula, digamos, griega, ¿no? De la aporía de Aquiles y la tortuga. Entonces, aquí me parecía que era también rendirle un homenaje y buscar otros personajes que pudieran dialogar y que tuvieran justamente esta condición de ser un personaje de ficción dialogando con un personaje real. Y simplemente Kafka es uno de los autores que más admiro y pues en ese momento me acordé de esta historia que es bastante conocida. Kafka mismo se quedaba mucho tiempo en la cama después de que despertaba, entonces él es el que despierta después de un sueño intranquilo, y cuando despierta después de un sueño intranquilo se le ocurre una historia de alguien que despierta después de un sueño intranquilo, convertido en un bicho, ¿no? En la cama él mismo le escribe una carta de las muchas que le escribía a Felice, con quien tenía una relación epistolar sobre todo, y por lo tanto un poco más ficticia que real, y esa es la primera a la que le cuenta sobre esto que está escribiendo. Entonces, a partir de ahí me parecía que la relación entre realidad y ficción era muy bonita en esta anécdota. Por supuesto, hace más de 3 años que se me ocurrió esto, no había calculado que este año iba a ser año Kafka, ¿no? Entonces, no es que sea por eso, sino es una pura coincidencia. Claro, por eso este libro no es, como alguien me llegó a decir, una defensa de la ficción. No, más bien cómo funciona la ficción. Y hay ficciones positivas y hay ficciones terribles, monstruosas, brutales. O sea, ficciones son las que han provocado masacres, genocidios, en nombre de ficciones, desatan guerras, se reprime, se asesina.
Lo estamos viendo todos los días, las propias guerras que hay en esta época, si pensamos simplemente en Ucrania o en Gaza, pues tienen que ver con ficciones criminales. Entonces el poder de la ficción es enorme, pero es un poder ambiguo, es un poder que también nos hace cooperar, que también nos hace creer que todos somos parte justo de la misma especie y que por lo tanto merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades incluso de ser felices. Pero también están esas otras ficciones que siempre hemos construido para degradar al otro, para denigrarlo, para destruirlo. Es que, digamos, nosotros siempre hemos producido ficciones que son ficciones, pero sobre todo desde que los humanos aparecen y probablemente al menos desde que se vuelven sedentarios, muchas de estas ficciones las asumen como verdades y como verdades absolutas. Y eso es lo que estamos volviendo a ver ahora. Después de una época, no sé, una época posmoderna y un tanto relativista de pensar que cualquier verdad es relativa y que todo es equivalente, ahora no estamos en esa. Estamos en una época en donde, sobre todo en lo político, otra vez, como si fuera religión, se creen verdades absolutas que son incompatibles con las verdades de los otros. O sea, en vez de darnos cuenta de que creemos en ficciones y que por lo tanto tus ficciones son tan valiosas como las mías y que podemos llegar a un diálogo y a un entendimiento o a una negociación por lo menos, ahora no, ahora otra vez creo que mi verdad es única porque está basada en mi identidad, ¿no? Y la identidad se ha convertido en esta época sobre todo en una fuente de verdades. O sea, es algo que me define y me define por completo, por lo tanto, si la cuestionas, estás cuestionando lo que yo soy, no solo lo que yo pienso, no solo lo que yo creo y no solo mis ficciones. Y eso es lo que está provocando una época, digamos, de lo que hemos llamado posverdad, que en realidad tiene que ver con que vuelve a haber un dogma que es superior a creer que las otras, las mías, son ficciones, a incluso a desentenderse de los hechos. O sea, tú a un seguidor de Trump o a un seguidor de Meloni o de cualquier miembro de la ultraderecha en Europa, le puedes dar datos para confirmarle que es falso, absolutamente falso, que los migrantes sean sobre todo criminales y terroristas, y no importa. Los hechos no les importan. Prefieren creer en su verdad, que modifica todo el espectro político en Europa, en Estados Unidos, incluso si no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque esa ficción se está produciendo y convirtiendo en una fuerza de realidad que además está generando pues, un enorme sufrimiento. Pues por la parte identitaria, sobre todo en nuestra época, porque en vez de asumir que las identidades son ficticias, asumimos que son esenciales. Y eso es algo que tiene tanto la ultraderecha como la ultraizquierda en nuestra época, ¿no? Una parte de creer que eso es lo verdadero. O sea, lo verdadero es lo que me define. Ahora, ¿por qué te define eso? Pues es lo que tú estás diciendo, porque finalmente tus padres, tus amigos te refuerzan en que ese es lo que te vuelve a ti, lo que eres en verdad. Y eso es lo terrible, ¿no? Porque sin darte cuenta de que si tuvieras más conciencia de que lo que tú crees son ficciones, que está bien que las creas, pero que te permite tener un sentido de distancia y de autocrítica frente a ti mismo, aquí no. Aquí se vuelve una especie de dogma, el dogma de quién soy, y por lo tanto el otro que no soy como yo no merece lo mismo que yo. Sí, digo, y este es el papel de todas las ficciones, creo, no solamente de las literarias o de las cinematográficas, audiovisuales, que es, en efecto, darle orden y sentido a lo real. Y sí, en una época que vive también con la zozobra de que todo es ficción, parece que necesitamos ficciones que nos digan todo el tiempo que están comprobadamente cercanas a lo real. Entonces, por eso, claro, tenemos una época también de proliferación de novela histórica o de novela basada en hechos reales o de novela directamente llamada sin ficción. Que todo esto, otra vez, es una ficción, no es que no haya ficción, porque la ficción está en el punto de vista y en completar con la imaginación lo que los puros datos no te dan. Por supuesto que yo creo que los datos existen, que la realidad existe, que la realidad te proporciona información que no puedes desmentir y que si la desmientes, estás realmente ahí no creando una ficción, sino una mentira, ¿no? Pero en efecto, el instrumento natural del ser humano para darle orden a la historia individual y colectiva, pues es con el relato, es con la narración. Somos seres narrativos, además de ser seres ficcionales, somos seres narrativos. Y lo contamos, y la mejor manera de contarlo es la que resulta más eficaz.
En el libro me atrevo a encontrar genealogías de cosas, ¿no? Ese es parte, digamos, del objetivo del libro. Y, por ejemplo, podemos ver un claro antecedente de lo que ahora llamamos autoficción en la Divina Comedia. O sea, en la Divina Comedia el personaje se llama Dante, y igual que se llamaba Dante el autor, y lo que hace es un viaje iniciático que lo lleva al infierno, al purgatorio y al paraíso, ¿no? Bueno, pues eso es tan autoficción como lo que ahora llamamos autoficción, es decir, utilizar tu nombre para contar una historia desde tu punto de vista que puede tener elementos de realidad y al mismo tiempo elementos de ficción. Yo no creo, digamos, que la novela vaya a desaparecer, pero al mismo tiempo sí creo que la novela como instrumento central de la transmisión de ficciones ya no es lo que está pasando en nuestra época. O sea, en nuestra época, y todos los datos te lo pueden mostrar, la principal fuente de ficciones es el audiovisual. O sea, se lee más que nunca novelas, pero eso porque somos muchos y porque cada vez estamos con sociedades más alfabetizadas. Pero si tú comparas el consumo de novelas con el consumo de audiovisual, ya la diferencia es abismal. Entonces, también hay que aceptarlo. O sea, la cultura letrada de la ficción en el centro de libros no es para nada la tónica de nuestra época, ¿no? El centro de las ficciones está en lo audiovisual. Y esto ya es así y no hay mucho remedio y no parece que vaya a mejorar en los próximos años. Es lamentable, bueno, es lamentable en el sentido de que la ficción literaria tiene una capacidad para contar la interioridad que el audiovisual no tiene ni puede tener. Entonces cuenta ficciones de otras maneras, pero no esa parte que tiene que ver con la conciencia misma que se refleja en lo escrito, ¿no? ¿Qué va a pasar con las ficciones literarias, sobre todo con las novelas y los cuentos? Porque por otro lado, todavía peor, la poesía todavía está más en los márgenes de esta construcción de ficciones. Los lectores de poesía en nuestra época son mínimos. La poesía que se consume en nuestra época es la que está ligada con la música y las canciones. Fuera de esa, son realmente poquísimos lectores. Pero bueno, con la novela principalmente y un poco menos con el cuento, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, ¿no? Lo que aparece también aquí como posibilidad y va a ser inevitable, también probablemente para el audiovisual, es que pronto, en no sé cuántos años, pero pronto, es probable que la inteligencia artificial sea el principal productor de ficciones literarias y audiovisuales. Y eso sí va a ser un cambio drástico. Pero ahora parecería que la autoría ya no va a estar tanto, digamos, en lo que hacíamos antes nosotros, que era escribir cada línea y de hacer cada descripción, sino en las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial. O sea, la autoría quedaría reducida a darle instrucciones a la inteligencia artificial y luego a corregir el producto de esas instrucciones, que ya no es simplemente el mismo trabajo que antes tenía un novelista, ¿no? Antes el novelista hacía todo el trabajo. Ahora el novelista probablemente, ya no faltará mucho para esto, es el que dará instrucciones de como en un juego, dejar al algoritmo actuar, corregir, y de repente pues puedes escribir una novela en 3 días en vez de en 3 años. Bueno, no, simplemente más, sobre todo, más exhaustiva. O sea, cualquier novelista es el producto, lo diría Borges, de todos los novelistas del pasado. A los que ha leído y a los que han leído los que ha leído. Entonces, la tradición siempre ha sido este mismo proceso que luego intenta replicar la inteligencia artificial generativa. O sea, lo que uno ha leído está basado en lo que a su vez han leído los que habían escrito eso que habían leído y así para atrás. Entonces, ni siquiera era solo lo que tú habías leído. Tu biblioteca era inmensa, tu biblioteca mental. Ahora simplemente es todavía más exhaustiva porque a la inteligencia artificial todavía le puedes dar mucho más información de lo que se ha hecho y la va a tener ahí. Ahora, toda esa información es humana. O sea, también es que hay la sensación como de que la inteligencia artificial es una máquina loca que produce cosas. No, o sea, se alimenta de todo lo que ha hecho la humanidad. La inteligencia artificial también es un producto de la humanidad y el resultado de lo que hace simplemente para nosotros es impredecible ya. Como es impredecible saber cómo va a jugar un ordenador, una computadora, ajedrez o Go, pues ya no sabemos, ¿no? Simplemente juega y gana. Pues ahora también no vamos a saber cómo lo hace, pero va a producir
ficciones o ya está produciendo ficciones basadas en lo humano, pero cuyo mecanismo para llegar al resultado, el humano ya no sabe cuál es. Primero, desde luego, volver a decir Gödel Escherbach, de libros científicos, que tiene mucho que ver con este y con tantos otros. Es un libro que yo recomendaría a cualquier lector. No es un libro tan fácil, es un libro que tiene un cierto grado de dificultad, pero al mismo tiempo es un libro también literario. Hofstadter, que es uno de mis seres intelectuales, no solamente científico, sino que también es traductor literario, habla 15 idiomas, ha hecho traducciones de muchos clásicos al inglés, desde el ruso, desde otras lenguas, y está muy bien escrito. Y quisiera recomendar un autor español que para mí es uno de los descubrimientos recientes y me parece un autor español que merecería tener mucho más lectores de los que tiene y que es muy extraño en el panorama en la literatura de nuestra época, que es Mario Cuenca Sandoval, que me gusta muchísimo todo lo que ha hecho. Yo en general no vuelvo a los libros, excepto para escribir este. Es decir, o sea, este libro me hizo releer también muchísimos libros que había, digamos, frecuentado desde la adolescencia para acá. Volver a ellos me ha hecho. O sea, libros que me cambiaron la vida, o sea, o que yo creía que me cambiaron la vida. No sé, así hablaba Zaratustra, ¿no? De Nietzsche, que no había vuelto a leer, que lo leía a los 15 años y que a los 15 años literalmente me cambió la vida, la perspectiva, todo lo que yo creía y no había vuelto a él. Ahora, por ejemplo, lo volví a leer para este libro, para poder hablar sobre eso, y me volvió a parecer un gran libro. Claro, digo, en este caso, por ejemplo, yo creo que a los 15 no entendí nada, pero bueno, entendí lo suficiente como para que me cambiara la vida, pero ahora que lo volví a leer, pues yo siento que no entendí nada y que me cambió la vida probablemente por error, ¿no? Eso es fascinante, digamos, también de volver a un... Y digo, y así hablas a Zaratustra, que es un libro maravilloso en el sentido de que es un libro filosófico, pero que está escrito como una novela, está escrito como un poema épico, está escrito como una ficción. Eso ya también es maravilloso. Todas las tragedias griegas, ¿no? Digo, había leído algunas, ahora me leí las 32 que quedan. Ese es otro universo fascinante, absolutamente deslumbrante y que les recomiendo leer a todos. Además, como quedan tan poquitas, se pueden leer Esquilo, Sófocles y Eurípides muy rápido.